Bien, cuando hablamos de hipertiroidismo nos estamos refiriendo a una condición clínica caracterizada por un exceso de hormonas tiroideas en la circulación. Este exceso puede ser de origen endógeno, ya sea porque está aumentada la síntesis y secreción de hormonas tiroideas por la misma glándula tiroides, y esto es lo que se conoce como verdadero hipertiroidismo, y es una condición que va a cursar con una captación de yodo, si nosotros le hacemos ese estudio al paciente, dando valores de captación elevados, dando origen a hipertiroidismos reconocidos como permanentes, que quiere decir que si no se los trata no son curados o no vuelven a su funcionalidad normal la tiroides. Mientras que aquellos hipertiroidismos endógenos, pero que son producto de la injuria del tejido tiroideo, van a dar lugar a la liberación brusca de hormonas tiroideas a la circulación, junto con ellos de tiroglobulina, y esto junto con la administración exógena de compuestos que contienen en su estructura química derivados de las hormonas tiroideas, como el triiodo tiroacético u hormonas tiroideas, pueden dar lugar a cuadros conocidos como tirotoxicosis, que van a cursar en ese caso con una captación de yodo disminuida o abolida, y que van a dar lugar a hipertiroidismos transitorios, porque una vez restablecida la noxa o sacada la medicación, vuelve la tiroides a su estatus normal. A los fines prácticos, tanto la tirotoxicosis como el hipertiroidismo es una clasificación desde el punto de vista semántico, pero en definitiva se les dice a ambos o tirotoxicosis o hipertiroidismo, involucrando a todos los cuadros de hipertiroidismo. Ahora bien, haciendo honor a esta subclasificación en aquellos hipertiroidismos que van a cursar con captación elevada o aquellos con captación disminuida, la mayoría de las patologías que involucran a aquellos que cursan con estos hipertiroidismos verdaderos con captación elevada, el 90 o más del 95% se lo llevan el bocio difuso tóxico o enfermedad de Graves-Basedow, como el adenoma tóxico o enfermedad de Plummer y el bocio multinodular tóxico. El resto de las patologías son menos frecuentes de observar, pero bueno, se pueden dar. Y en cuanto a aquellas que cursan con una captación disminuida, ya sea por una injuria del tejido, como se puede ver en las tiroiditis, ya sea subaguda, silente, actínica, traumática, o bien aquellas hipertiroidismos que cursan debido al exceso de hormonas tiroideas, ya sea por tratamientos en aquellos pacientes con cáncer de tiroides metastizados, o en aquellos pacientes que por hacer tratamientos adelgazantes consumen medicación homeopática, donde están incluidas compuestos derivados de las hormonas tiroideas, como el ácido triiodo tiroacético o bien las mismas hormonas tiroideas, y otras causas menos frecuentes también. Como bien sabemos, la enfermedad de Graves-Basedow es un trastorno autoinmune producto de la formación de autoanticuerpos dirigidos contra el receptor de tirotrofina, que van a estimular no solo el crecimiento glandular, sino también la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Por eso se la consideró siempre una enfermedad órgano-específica. No obstante, sabemos que la enfermedad de Graves también se caracteriza por la presencia de otras manifestaciones extratiroideas, como son la oftalmopatía, el mixedema pretibial y la acropaquia, considerándosela hoy como una enfermedad sistémica del tejido conectivo. Sabemos también que existe una predisposición genética, y esto sobre la base de estudios realizados que han puesto en evidencia la presencia de el antígeno de histocompatibilidad mayor HLA-DR3 sub 8 y otros genes, como así también la presencia de factores ambientales detonantes del síndrome hipertiroideo o de esta enfermedad, cuando existe una predisposición genética. Esos factores ambientales podemos encontrarlos, se han visto en la presencia de antiestrés, de virus,
de bacterias como la Yersinia enterocolítica o injuria tiroidea por radiación, como se ha visto después de situaciones como la de Chernobyl, o después de una dosis de yodo radiactivo, por ejemplo, en un adenoma tóxico que ha generado una enfermedad de Graves-Basedow en el resto de la glándula, o también por el tabaco que predispone con mayor frecuencia a esta enfermedad. La enfermedad de Graves-Basedow tiene su mayor incidencia entre la tercera y quinta década de la vida, aunque puede aparecer a cualquier edad, con una prevalencia en la población general del 0.1 al 0.5%, siendo más frecuente en el sexo femenino en una relación de 7:1. Como ya dijimos, se caracteriza fundamentalmente por un hipertiroidismo, es decir, por un aumento en la síntesis y liberación de hormonas tiroideas, y este hipertiroidismo puede ser clínico o subclínico dependiendo de la etapa en que se haga el diagnóstico de la enfermedad, o sea, del tiempo de evolución de la misma. A su vez, como ya dijimos también, produce una hipertrofia e hiperplasia con el consiguiente crecimiento glandular, dando lugar a un bocio que es un bocio difuso que puede ser simétrico o asimétrico a predominio de alguno de los lóbulos, pero que lo vamos a encontrar mayoritariamente en el 90% de los casos. Como ya dijimos también, las otras manifestaciones extratiroideas se pueden encontrar, de ellas la más frecuente, el exoftalmo, y es diagnóstico per se de enfermedad de Graves-Basedow, aún con o sin hipertiroidismo, siempre y cuando se acompañe de los anticuerpos específicos que detectan esta enfermedad, y la podemos encontrar hasta en un 50% de los casos de enfermedad de Graves-Basedow o de hipertiroidismo. Y a su vez sabemos que el mixedema pretibial y la acropaquia se van a presentar siempre y cuando tengamos presente el exoftalmo fundamentalmente, en un porcentaje mucho menor. Bueno, en esta imagen podemos observar uno de los componentes típicos de la famosa tríada de enfermedad de Graves, como es el bocio. En este caso, un bocio difuso, en este caso asimétrico, a predominio del lado derecho. Bueno, en esta imagen lo que podemos observar es un centellograma realizado en un paciente con enfermedad de Graves. Lo que se observa es una captación homogénea del radiotrasador. En la imagen del lado izquierdo podemos verla que está realizada con tecnesio 99, mientras que la imagen del lado derecho es la típica imagen que se ve con yodo 131, donde capta uniformemente el tejido tiroideo. Si bien es típica en cualquier tipo de hipertiroidismo la mirada fija, brillante, con retracción palpebral, producto del estímulo o hiperactividad simpática, hay que diferenciarla netamente de esto que estamos viendo en esta diapositiva, que es la típica oftalmopatía clínica del Graves-Basedow, donde podemos evaluar la misma, que puede ser bilateral, aunque también puede ser unilateral, y donde vemos un gran compromiso sobre todo en los pacientes fumadores, donde la oftalmopatía es más grave, más severa y más evolutiva. Como resultado de la proptosis y de la retracción palpebral típica, puede venir una queratitis, como se ve en este momento, y presencia de úlceras de córnea, y lo más grave de todo es la neuropatía óptica compresiva por compresión del nervio óptico con la consiguiente ceguera, que es una condición de inmediato tratamiento para revertir esta situación. Como podemos ver en esta diapositiva, lo que observamos es un engrosamiento de los músculos oculares, sobre todo del recto inferior,
que van a ser diagnóstico de la oftalmopatía del Graves-Basedow, que si bien muchas veces la oftalmopatía clínica la podemos encontrar en un 50% de los pacientes con Graves-Basedow, la oftalmopatía subclínica solo puesta de manifiesto por estos estudios por imágenes donde vemos este engrosamiento de los músculos oculares, lo podemos encontrar hasta en un 90% de los casos. Bueno, como podemos observar en esta imagen, podemos ver otra de las manifestaciones extratiroideas poco frecuentes, en el 1 al 5%, pero que siempre o casi siempre ocurre en pacientes que presentan oftalmopatía. Estas lesiones típicamente se localizan a nivel pretibial, pero más raramente en otras regiones como miembros superiores o bien en los pies, en la espalda, en la nariz, pero generalmente están precedidos por un traumatismo previo. Se pueden presentar como lesiones maculares o maculopapulosas, hiperpigmentadas e hiperqueratóxicas en forma de placas engrosadas con grandes poros de color violáceo, como podemos ver en esta imagen, y pueden presentarse de forma nodular, difusa o hasta elefantiásica, y vemos que podemos encontrar desde formas leves, como en este caso, asintomáticas, con ligero prurito, a formas realmente severas, muy dolorosas e invalidantes, o de gran forma de tipo elefantiásica, que son muy difíciles de tratar. Bueno, en esta imagen podemos observar la típico mixedema pretibial con esta imagen o forma de tipo elefantiásica o paquidérmica, con estas placas duras, donde puede ser invalidante, ya no tanto por el dolor, sino por las manifestaciones y por la calidad de vida que se le ofrece esto al paciente. A su vez, a la derecha encontramos la oftalmopatía típica con esta proptosis, con este edema palpebral típico de la oftalmopatía. Bueno, como vemos en esta imagen, de la acropaquia se presenta generalmente en una forma muy infrecuente, muy rara, pero generalmente con una enfermedad de Graves severa, con oftalmopatía severa y mixedema pretibial, reflejando así la gravedad de este proceso autoinmune. Es más frecuente en las mujeres y se caracteriza por un engrosamiento distal de los dedos, sobre todo de la falange terminal, con neoformación ósea periosteal y edema. Si bien la hashitoxicosis es un neologismo a veces referido como enfermedad de Hashi-Graves, no es más ni menos que la concomitancia de pacientes que presentan tiroiditis de Hashimoto e hipertiroidismo. Los pacientes fluctúan entre periodos de hipertiroidismo y de hipotiroidismo, es la que se conoce o conocida como tiroides en yo-yo, sobre todo en la forma secuencial de esta enfermedad. Son aquellos pacientes que durante muchos años fueron tratados como hipotiroidismo. En un 30% de estos Hashimotos, diagnosticados como Hashimotos, cursaban con esoftalmos y que luego con el tratamiento a los meses o años desarrollan el hipertiroidismo. A diferencia de aquellos que se presentan en forma simultánea, es decir, dan cuadros de hipertiroidismo típicos que uno podría decir, si los deja evolucionar de resolución espontáneamente hacia el hipotiroidismo, que evolucionan rápidamente hacia el hipotiroidismo, lo que pasa es que la mayoría de las veces al paciente se lo trata con drogas antitiroideas y aunque sea en dosis muy bajas de antitiroideos, los mismos evolucionan rápidamente al hipotiroidismo, y si nosotros hiciéramos una punción del tejido tiroideo en estos pacientes, encontraríamos un infiltrado típico linfocitario como se ve en el Hashimoto. En estos casos, la mayoría de las veces, el diagnóstico es retrospectivo. Bueno, vemos ahora el bocio multinodular tóxico, que es la segunda enfermedad en prevalencia que produce hipertiroidismo.
Se ve con mayor frecuencia en pacientes añosos mayores de 60 años, también predomina en el sexo femenino y sobre todo en áreas deficitarias de yodo. Generalmente se presentan como grandes bocios multinodulares de muy larga evolución, bilaterales, de crecimiento muy lento, que pueden ser palpables o no, y en estos casos debemos buscar en los ancianos los típicos bocios endotorácicos, o muchas veces, si bien no son endotorácicos, la importante cifosis que presentan estos pacientes hace difícil su palpación y pueden no ser palpables. Pueden coexistir en la misma glándula nódulos calientes, autónomos, como nódulos hipocaptantes o nódulos fríos. Y si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer la citología o punción de estos nódulos, nos encontraríamos con un típico patrón folicular de tipo hiperplásico. Acá vemos en esta imagen el típico bocio multinodular de los ancianos, donde vamos a ver en la próxima diapositiva, a esta señora se le hizo la curva de captación de yodo y centellograma y nos encontramos con esta imagen centellográfica donde vemos la presencia de nódulos fríos concomitante con zonas autónomas o nódulos autónomos o calientes. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia del adenoma tóxico o bocio multinodular tóxico, ambos involucrados en lo que conocemos como enfermedad de Plummer, sabemos hoy en día que se debe a mutaciones somáticas activantes del receptor de tirotrofina o bien de la subunidad alfa de la proteína G, pero sobre todo en adenomas tóxicos, pero su presencia es incierta en el bocio multinodular tóxico. No obstante, sabemos que esto resulta en una hiperplasia focal y o difusa de las células foliculares tiroideas, cuya funcionalidad se independiza del control tirotrófico. Lo importante es que en pacientes ancianos hay una variante de presentación de esta enfermedad que se conoce como una autonomía difusa de la glándula que no está mediada por anticuerpos como en la enfermedad de Graves-Basedow y que cursa comúnmente con un hipertiroidismo subclínico. Bueno, en esta imagen típica de un nódulo tiroideo izquierdo se ve a simple vista y es lo que si nosotros le hiciéramos tragar a la paciente vamos a ver la movilidad de ese nódulo. Acá vemos en la imagen de la derecha que esto sería el estudio centellográfico del nódulo que se observaba en la diapositiva anterior a la derecha del cuello, un nódulo hipercaptante, sólido, caliente, autónomo. A diferencia de lo que se ve en la imagen del lado izquierdo, donde lo que observamos es en un bocio difuso con una captación uniforme de los lados derecho e izquierdo, de los lóbulos derecho e izquierdo, vemos un nódulo que está dibujado, pero es donde se asienta o donde se palpa un nódulo que es frío en su totalidad, que puede corresponder o a un quiste o a una neoplasia que no capta el yodo radiactivo. Bueno, acá podemos observar en esta imagen otro ejemplo típico de nódulo caliente autónomo o enfermedad de Plummer, donde ya sea con yodo 131 en la imagen de la izquierda, se puede ver este centellograma con hipercaptación de un nódulo en el vértice del lóbulo derecho, con inhibición del resto del parénquima, y en este otro centellograma de la derecha vemos un nódulo hipercaptante en el tercio medio del lóbulo derecho con ligera hipocaptación del resto de la tiroides. Bueno, en esta diapositiva, como podemos ver, son los estadios clínicos de la enfermedad de Plummer o adenoma tóxico. Y tenemos así 3 estadios, del cual uno, que es el primer estadio, donde el nódulo generalmente son pequeños, menores de 2 centímetros,
el paciente está completamente eutiroideo, la función tiroidea es normal y solamente se puede poner de manifiesto a través del test de Werner, que consiste en hacer una curva de captación previa con centellograma y repetirla a la semana, administrando durante esa semana altas dosis de triiodotironina o DT3, para lo cual se produzca una inhibición o supresión del eje tirotrófico, y entonces la supresión de la tirotrofina al realizar una nueva captación de yodo, administrando yodo 131, va a dar como resultado lo que se produce, que es una hipercaptación del nódulo con inhibición del resto del parénquima por inhibición o por supresión de la tirotrofina. Esa sería la única manifestación y donde se podría poner de manifiesto la autonomía. Mientras que en el estadio preclínico o pretóxico o subclínico vamos a tener la TSH ya suprimida, pero con valores hormonales normales, y la captación puede estar ligeramente aumentada, es decir, que vamos a tener un hipertiroidismo subclínico en nódulo de mayor tamaño, hasta llegar al estadio clínico o manifiesto con TSH muy suprimida, ya las hormonas tiroideas elevadas, la T4 y la T3, sobre todo son más elevadas la T3, y donde vamos a encontrar en el centellograma una hipercaptación del nódulo con inhibición total del resto del parénquima, y ya acá vamos a tener nódulos que superan los 3 centímetros de diámetro, con captaciones, por supuesto, elevadas. Bueno, como vemos en esta imagen, ingresamos ahora en el capítulo de las tiroiditis que cursan con hipertiroidismos transitorios. Y las podemos clasificar en tiroiditis subaguda granulomatosa, tiroiditis infecciosa, tiroiditis silente o posparto, tiroiditis traumáticas por radiación, aquellas inducidas por fármacos como litio, amiodarona, citoquinas. La tiroiditis subaguda granulomatosa tiene varias sinonimias. También se la conoce como tiroiditis subaguda dolorosa, porque es característico el dolor que presenta, tiroiditis de célula gigante, que es lo que vemos en el estudio citológico, tiroiditis pseudogranulomatosa o también llamada tiroiditis de Decker-Vein. Es una enfermedad que es mucho menos frecuente que la enfermedad de Graves-Basedow, con una incidencia de aproximadamente 5 casos por 100.000 habitantes por año. Generalmente se presenta más por estudios realizados en las épocas del verano. Predomina en el sexo femenino en relación de 3.5 a 6 a 1 y en la edad entre los 30 y los 60 años. Bueno. La tiroiditis subaguda granulomatosa o de Decker-Vein es mucho menos frecuente que la enfermedad de Graves, con una incidencia de aproximadamente casi 5 casos cada 100.000 habitantes por año. Tiene cierta estacionalidad, ya que se la ve con mayor frecuencia en la etapa de primavera y verano, fundamentalmente primavera y también en el otoño. Predomina en el sexo femenino y la edad entre los 30 y 60 años aproximadamente. En cuanto a la patogenia de esta enfermedad, es conocido que la mayoría de los casos vamos a encontrar historia previa de una infección de vías respiratorias superiores. Generalmente es debido a una infección viral o a un proceso inflamatorio postviral. Y de los virus implicados, los más frecuentes han sido aquellos de la parotiditis, Coxsackie, adenovirus, influenza, y hoy se ha visto con esta infección por coronavirus que el SARS-CoV-2 también ya ha presentado un primer caso de tiroiditis subaguda posterior al cuadro de COVID, de infección aguda. A los 15 días de recuperado hizo una tiroiditis subaguda con todas las características típicas de la misma.
y también se ha visto que hacen el COVID hipertiroidismos por tiroiditis destructivas. Bueno, se ha observado que hay una estrecha asociación entre la tiroiditis subaguda granulomatosa y el HLA-BW35 y otros, y lo que se conoce y lo que se sabe es que generalmente esta infección viral o este complejo que se forma entre el virus o el daño tisular y el HLA-B35 activa a linfocitos T citotóxicos, los que van a producir la agresión a las células tiroideas. Bueno, en esta imagen podemos observar las típicas células gigantes multinucleadas características de la tiroiditis subaguda. Bueno, el diagnóstico clínico se hace fundamentalmente por el intensísimo dolor que presentan estos individuos en la región cervical, en la zona de la tiroides. Es tal el dolor que es imposible la palpación y esto puede ser de comienzo súbito o gradual. Pero lo más importante es que el dolor que tiene al paciente es muy característico y va a haber que hacer el diagnóstico diferencial con otro cuadro también que es doloroso, como es una hemorragia intranodular que por estiramiento de la cápsula produce gran dolor. En estos casos el dolor está presente, pero es menor al que se observa en la tiroiditis subaguda. Bueno, otra de las características clínicas que acompañan al intenso dolor que presenta el paciente es un cuadro de hipertiroidismo que puede ser clínico o subclínico. Y esto es secundario a la destrucción del tejido tiroideo por el proceso inflamatorio con la consiguiente liberación de hormonas tiroideas a la circulación. Esto puede afectar a toda la tiroides o bien puede afectar un lóbulo y a las semanas, 2 semanas, afectar el otro lóbulo. Cura uno y se afecta el otro. Por eso se la denomina también tiroiditis migratriz o migratoria. Con menor frecuencia puede presentarse como un único nódulo doloroso, también conocido como estrumitis. Bueno, en cuanto a la evolución de este cuadro, generalmente posterior a este proceso inflamatorio y destructivo con el hipertiroidismo, que remite en pocas semanas, le sigue o se continúa con un periodo transitorio de hipotiroidismo generalmente subclínico que dura otras 2 a 8 semanas aproximadamente. Y luego vuelve a la normalidad. Solamente menos del 10% de los pacientes puede persistir con un hipotiroidismo permanente. Bueno, en esta diapo podemos observar el curso clínico de la tiroiditis subaguda granulomatosa, donde vemos en la primera etapa, que es la fase destructiva hipertiroidea, la concentración sérica de T4 está alta, mientras que la de TSH está suprimida, y a medida que comienza de a poquito de quedar sin hormonas, comienza a estimularse la tirotrofina y, por supuesto, los valores de hormonas tiroideas bajos hasta que luego vuelve todo a la normalidad. Si hiciéramos una captación de yodo en el primer periodo, que es el de hipertiroidismo por la destrucción del tejido, la captación de yodo va a ser insuficiente o va a estar bloqueada, no hay tejido que capte, mientras que a medida que aumenta el estímulo tirotrófico, la captación va a ir aumentando hasta después volver a la normalidad. Bueno, entonces llegamos al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Por la clínica del paciente, que va a estar dada fundamentalmente por el intenso dolor, por el antecedente de la infección respiratoria previa, y en el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Una eritro muy acelerada, lo mismo que la proteína C reactiva, que son marcadores de inflamación. Vamos a encontrar los niveles de T3 y de T4 y de TSH altos o bajos según el estadio en que hagamos el dosaje, y la curva de captación va a estar suprimida en el primer momento de destrucción del tejido y luego va a dar valores totalmente normales a medida que se restaure el tejido.
Está bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial o con qué? Con la tiroiditis aguda, con la hemorragia intranodular, que también cursan con severo dolor, pero acá la función tiroidea está conservada y generalmente esto es unilateral, no bilateral ni migratriz como en el caso de la tiroiditis subaguda. Puede también producir un intenso dolor y el crecimiento rápido de un carcinoma tiroideo, la tiroiditis de Hashimoto dolorosa, un quiste tirogloso que se haya infectado o quiste branquial que va a dar un cuadro de dolor con una masa en el cuello y también, por supuesto, la celulitis anterior del cuello. Otra de la tiroiditis es la traumática, ya sea por la palpación vigorosa de la tiroides o bien posquirúrgica por el manoseo de la tiroides en la cirugía o bien pospunción que se puede presentar posterior a una punción tiroidea de un nódulo tiroideo o bien postraumática por el cinturón de seguridad en un accidente automovilístico que da justo sobre el cuello. Estas pueden cursar con una tirotoxicosis transitoria, que generalmente es subclínico, el hipertiroidismo, y con un dolor tiroideo que puede ser leve o moderado. En cuanto a la tiroiditis por radiación, puede ser posterior a radioterapia externa o posterior a la administración de yodo radiactivo, yodo 131, se observa con muy poca frecuencia, en menos del 1% de los pacientes tratados con yodo 131 y suele aparecer a la semana aproximadamente de la administración del yodo. También cursa con un dolor en el cuello, con irradiación hacia la mandíbula y hacia nivel auricular. Puede cursar con odinofagia, que también dura de 2 a 3 semanas, y este cuadro de hipertiroidismo leve. El tratamiento generalmente con glucocorticoides. Bueno, en este cuadro lo que podemos observar es justamente las características de las tiroiditis más frecuentes, como es la subaguda granulomatosa, la tiroiditis silente posparto, la tiroiditis aguda infecciosa y la tiroiditis facticia por la administración exógena de hormonas tiroideas. Las dos primeras cursan generalmente con una fase hipertiroidea y una fase de hipotiroidismo, esto por la destrucción del tejido, mientras que en la tiroiditis aguda infecciosa generalmente cursan con eutiroidismo y en la facticia cursan con hipertiroidismo directamente. Lo característico de la tiroiditis subaguda, como dijimos, es el dolor, que puede presentarse también dolor en la tiroiditis aguda infecciosa, pero no de las características de la primera. En la tiroiditis subaguda vamos a encontrar la infección de vías respiratorias superiores, que no la vamos a encontrar en las otras. Por ahí en la tiroiditis aguda puede haber algún cuadro por el cual haya una infiltración de algún germen. La captación de yodo va a estar baja en todas, sobre todo en el caso de la tiroiditis aguda infecciosa va a estar disminuida en donde está el foco inflamatorio y doloroso, en el resto del parénquima no. Y en cuanto, porque cursan con eutiroidismo, generalmente. La leucocitosis vamos a encontrar una importante en la tiroiditis aguda infecciosa, mientras que en la velocidad de eritrosedimentación globular va a ser muy superior en la tiroiditis granulomatosa y tiroglobulina vamos a encontrar que en todas puede estar aumentada, excepto en la facticia donde la tiroglobulina va a estar suprimida porque es por la administración exógena de hormonas tiroideas. En cuanto al hipertiroidismo inducido por amiodarona o producido por amiodarona, se puede presentar hasta en un 18% la disfunción tiroidea, caracterizada por el aumento de la T4 y disminución de la T3 por inhibir la conversión de T4 a T3. Esto puede afectar tanto glándulas normales como patológicas, y así tenemos que va a actuar sobre glándulas patológicas y puede producir un hipertiroidismo yodo inducido
con aumento en la síntesis de hormonas tiroideas, a diferencia de la tiroiditis destructiva, que va a producirse el hipertiroidismo por la liberación masiva de hormonas tiroideas a la circulación, ¿sí? El resto de las características distintivas de una y otra están en el cuadro. Bueno, en esta diapositiva lo que vemos las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo en sí, es decir, del hipertiroidismo de cualquier etiología, que va a depender mucho del tiempo de evolución y si afecta a jóvenes o ancianos. En jóvenes va a dar un cuadro muy florido con toda la signosintomatología que ustedes pueden ver acá, mientras que en el anciano generalmente son pausisintomáticos o también llamados hipertiroidismos frustros o hipertiroidismos apáticos, donde lo que predominan son las manifestaciones cardiovasculares, sobre todo la arritmia cardíaca o fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca congestiva, acompañado de debilidad, fatiga por la gran miopatía, anorexia, depresión y por supuesto la concomitancia producto del exceso de hormonas tiroideas, sobre todo cuando son de larga data o en el tiempo, la presencia de osteoporosis y de fracturas vertebrales o femorales. A diferencia del joven, que va a tener todo un cuadro muy, muy florido. Lo que es más característico es la taquicardia persistente, la intolerancia al calor con la hipersudoración, la retracción palpebral con la mirada fija y brillante, son signos característicos del hipertiroidismo, sobre todo en los jóvenes. Bueno, en cuanto al diagnóstico, es fundamental en el interrogatorio recabar datos sobre antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune, de la presencia de un parto o un aborto reciente, de la ingesta de medicación homeopática con el fin de adelgazar por contener compuestos de hormonas tiroideas, por la presencia de haberse realizado estudios por imágenes como tomografías computadas, mielografías o la ingesta de drogas como la amiodarona. Al examen físico nos podemos encontrar un bocio que puede ser difuso si estamos hablando de un Graves o nodular, y si estamos hablando de un Graves y encontramos bocio con hipertiroidismo, con oftalmopatía, ya tenemos el diagnóstico de que es un Graves ácido y no necesitamos de la presencia de anticuerpos antirreceptor de tirotrofina como para hacer el diagnóstico. En el laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? Los valores de T3, T4 total y libre van a estar aumentados en el hipertiroidismo clínico, mientras que van a ser normales en el hipertiroidismo subclínico. A diferencia de la tirotrofina, que va a estar descendida en todos los casos, excepto cuando lo que tenemos es un tirotrofinoma o una resistencia de las hormonas tiroideas, donde la TSH puede estar normal, ligeramente aumentada. La presencia de anticuerpos antiperoxidasa tiroideo y antirreceptor de tirotrofina podemos encontrarlos hasta en un 80-100%, y otras determinaciones del laboratorio que típicas del hipertiroidismo es el descenso del colesterol y del HDL. Podemos encontrar también otros cuadros característicos que son muy poco frecuentes, como es la parálisis periódica hipocalémica con potasio por debajo de 1.5 miliequivalentes por litro, que es más frecuente que se presente en el varón, sobre todo de origen oriental, y sobre todo posterior a la ingesta de comidas ricas en hidratos de carbonos, o bien posterior al ejercicio o al comienzo del sueño. Estas parálisis se recuperan cuando se vuelven las hormonas tiroideas a la normalidad, desapareciendo estos cuadros. Y el tratamiento es con potasio, por supuesto. Otros estudios que pueden contribuir para hacer el diagnóstico diferencial de los diferentes tipos de hipertiroidismo, como dijimos, es la captación de yodo y centellograma, donde vamos a tener tanto una idea con la captación de yodo de la funcionalidad de esa glándula tiroides, y en el centellograma de las características morfológicas de la misma. Entonces, así podemos encontrar valores de captación que van a estar altos en los hipertiroidismos permanentes, es decir, cuando está aumentada la síntesis de hormonas,
o bien puede ser normales, sobre todo cuando estamos en hipertiroidismos subclínicos, o bien bajos en el caso de que tengamos el hipertiroidismo producto de una tiroiditis destructiva con la consiguiente noxas en la tiroides que impide que el tejido pueda captar el yodo radiactivo. Y el centellograma va a ponernos de manifiesto si estamos ante la presencia de un bocio difuso homogéneo, como se ve en el Graves, o de un nódulo caliente autónomo, como se ve en el Plummer, o de un bocio multinodular tóxico, donde va a haber concomitancia o coexistencia de nódulos fríos y nódulos calientes.